Muy, pero muy buenos días. Esperamos en el Señor que se encuentren muy bien, confiando en que el Señor y su paz, su gracia, su misericordia hagan parte de nuestras vidas, que Él nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento y damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos permite estar una vez más en este espacio, en este canal de YouTube, pues compartiendo algo de la palabra, un mensaje de la palabra que pueda ser de ánimo para cada uno de nosotros. Venimos tratando acerca de los papeles del hombre y de la mujer y bueno, ya terminamos toda esta serie, pero no quiero dejar así, sino sé que hay algunas dudas, algunas inquietudes que puedan surgir con algunos de los papeles que puedan tener tanto hombres como mujeres. Y cuando terminamos la sección de los hombres hicimos unas preguntas y unas respuestas muy rápidas y concretas, y hoy también vamos a hacer lo mismo con el papel de la mujer. Entonces vamos a iniciar orando, que el Señor sea guiándonos y direccionándonos, y si ustedes tienen algunas dudas o preguntas, déjenlas aquí en los comentarios y pues con gusto estaremos haciendo un video contestando esas inquietudes más adelante. Vamos a orar y comenzamos. Padre amado, gracias damos a ti por la bendición de tu palabra en nuestras vidas, porque nos la has dejado, Señor, para guiarnos, para instruirnos, para ayudarnos, Señor. Pedimos que seas tú, Padre, hablando a través de tu palabra, de tu escritura, Señor, y comunicándote con nosotros, Señor, entendiendo que eres un Dios personal, un Dios bueno. Gracias damos a ti, Señor, y oramos dándote a ti la gloria por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a compartir la pantalla aquí inicialmente y vamos a iniciar con varias preguntas e inquietudes que sé que muchos de nosotros podemos tener o que yo en su momento también las tuve. Entonces, primera pregunta: ¿puede una mujer ocupar el lugar de autoridad en el hogar? ¿Puede una mujer ocupar el lugar de autoridad en el hogar? Bueno, realmente son muchas las inquietudes que puedan surgir con este tema, o los hogares que funcionen diferente a lo que es el rol también o el papel que Dios ha diseñado para el hombre y la mujer. Entonces estamos hablando en un caso específico aquí en el que en el hogar está el papá y la mamá, pero la funcionalidad de la pregunta es, o la aplicación de la pregunta es hacia que si listo está el papá y la mamá, ¿puedo yo como mujer ocupar ese papel de autoridad? Dios ha delegado autoridad a los padres. Papá y mamá son autoridad sobre sus hijos, pero dentro del hogar Dios ha delegado la autoridad al varón. Miremos un par de textos. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Pablo escribiendo a una iglesia allí en el Nuevo Testamento, la iglesia que está en Corinto. Y otro texto también, 1 Timoteo capítulo 2 versículo 12, dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Entonces, en estos dos tenemos un principio importante de aclarar y de entender, y es el tema de que Dios puso y delegó la autoridad al varón. Dios puso como autoridad al varón. ¿Cómo lo hizo? Con un hecho simple, y es de formarlo primero, de crearlo primero. Dios le delegó a Adán la autoridad de su hogar, inicialmente con Eva, con sus hijos, entendiendo que lo crea primero, le da la instrucción acerca del mandato bíblico y posteriormente también lo llama a cuenta, siendo él el responsable y el causante también de la entrada del pecado a la humanidad. Entonces, algunas cosas que debemos aclarar aquí. La autoridad no se gana. No es que la mujer pueda decir, ay, es que yo me la gano porque es que yo sí hago más, y menosprecia y saca al hombre del cuadro. No se trata de ganársela, se trata es de que Dios la ha delegado. ¿Por qué? Porque Dios es la máxima autoridad y Dios es quien ha diseñado la familia, el hogar, el matrimonio. Por lo tanto, el entender estos principios bíblicos, y podría poner muchos más textos aquí en estas diapositivas, pero simplemente puse esto solo para capturar algunas cositas que tengo subrayadas, que me hacen recordar y me ayudan a recordar las cosas que Dios habla también a la luz de su palabra. Entonces, la autoridad no se gana y se debe respetar y seguir. ¿Listos? Dios es quien es la máxima autoridad y quien ha delegado esto al hombre. ¿Qué deben hacer las mujeres? En una acción voluntaria se someten a su marido. Notemos, acción voluntaria, se someten a su marido. ¿Cuál es la motivación de este sometimiento? No es porque mi marido grita más, no es porque él gana más, no es por cuestiones extras o seculares, sino porque Dios dice.
porque la Biblia dice, Dios dice, y entiendo que ese es el diseño de Dios, y ustedes como mujeres pueden decir, entiendo que ese es el diseño de Dios, y lo hago y me someto a mi marido, porque al someterme a mi marido me estoy sometiendo a Dios. De manera que este sometimiento es una acción en fe, es una acción ejerciendo fe en lo que Dios ha dicho, en su diseño y en su plan. Ahora, muchas mujeres dicen, ay, pero es que mi marido no hace esto, no cumple con su papel. Pues amada dama, si usted entiende que esa posición y ese lugar Dios se lo dio de autoridad al varón a la luz de la Biblia, a la luz de las Escrituras, pues debes aprender a darle su lugar. Entonces el primer consejo es darle ese lugar a tu esposo. Déjalo que él tome las decisiones. Ah, es que él nunca toma las decisiones. Pues dile, amor, toma la decisión tú y yo te sigo. Y son expresiones que uno como hombre debe aprender a entender también que la mujer le está dando el lugar. Y si toma una mala decisión, toma una buena decisión, síguelo. No lo menosprecies por la decisión que tomó, no le socaves y le digas ay, como una gotera rencillosa que dice la palabra, no, sino bueno, dijo, sí, no fue la mejor decisión, pero Dios respalda la autoridad del varón. Notemos aquí una cosa que me parece interesante en Corintios 11, porque también se genera todo una idea de que el estar bajo autoridad es sinónimo de inferioridad, de que el estar bajo autoridad nos hace menos, pero no es así. Notemos que el varón está bajo autoridad, la mujer está bajo autoridad. No es que el varón sea más porque es autoridad, no. Todos aquí estamos bajo autoridad en ese versículo. Aún Cristo pensaba, mira, Dios es la cabeza de Cristo. Y Cristo no está ya latigándose y, ay, soy inferior, soy lo peorcito, soy mejor. No, el estar bajo autoridad no nos hace menos, que también es lo que está digamos que está por debajo también de esta pregunta que muchas mujeres se hacen. Y ay, es que someterme a mi marido eso me hace menos. Y hoy en día con todas estas ideas feministas que salen a la luz, pues no hacen sino menospreciar el diseño divino de autoridad, de orden, de administración. Entonces, amada dama, respeta a tu marido, dale lugar, anímalo a tomar decisiones, síguelo, pero también respétalo delante de su familia, delante de tus hijos. Debes darle el lugar, no simplemente decirle toma la decisión tú, sino respetarle, hablarle con cariño, hablarle con aprecio y darle su lugar. También afírmalo. Un varón necesita ser afirmado y la mejor fuente de afirmación pues son los padres para con los hijos, pero también las esposas necesitan afirmar a sus esposos. Qué bueno, amor, gracias por lo que haces, gracias por tu trabajo, gracias por tu esfuerzo. No, exáltale las cosas que hace bien, destácale eso y eso le va a ayudar y le va a animar a continuar. ¿Quién no le gusta que lo anime? A todos nos encanta y es algo que debemos practicar en nuestra casa. Ora por él, ora por tu esposo. Si él no está ejerciendo ese papel de autoridad, pues ora por él para que el Señor le hable a través de su palabra y que él pueda hacer y cumplir ese papel que Dios ha determinado para el varón en el hogar. Entonces, anímalo a tener iniciativa. Otro consejo chiquitico, anímalo a tener iniciativa. No seas tú la de la iniciativa, sino dile, sería chévere hacer esto. Y deja que él pueda tomar la iniciativa, háblanos en privado, ora por él y que el Santo Espíritu te guíe a poder cómo hablarle para que este varón pueda crecer. Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe para que él crezca, hablando de Cristo. Su ministerio tenía que ir menguando, aplacándose para que el ministerio de Cristo se levantara y creciera. Entonces también, amadas damas que de pronto han ejercido ese papel a lo largo de mucho tiempo de autoridad en el hogar, deben menguar para que su marido crezca. Y eso es guiado todo por el Espíritu Santo en dependencia del Señor, en una buena comunión con Él. Entonces deja a un lado las iniciativas y dale lugar a Él. Ayúdale, anímale. Recuerda que como mujeres Dios las puso como ayudas idóneas para ayudarle a su esposo. Estás en una posición mejor y estás ahí para brindarle ese apoyo a tu esposo. Entonces, miremos otra pregunta, otra inquietud que pueda surgir. ¿Es un trabajo de segunda categoría quedarse en casa, criar hijos y ser ama de casa? Es un trabajo de segunda categoría. El feminismo vende esta idea. La mujer tiene que salir, trabajar, estudiar posgrados, no sé qué, maestrías, pero quedarse en la casa. ¡Oh! No, que te vas a quedar en la casa. Eso es lo peor que puedes hacer, criar hijos. Uy, pero ¿por qué tienes tantos hijos? No, y eso solo ahí cambiando pañales y dando de comer. Eso no. La mujer tiene que realizarse.
son las ideas feministas, pero miremos qué es lo que Dios quiere, cuál es el diseño de Dios para el hombre, cuál es el diseño de Dios para la mujer. Miremos Tito capítulo 2 versículo 5. Y habla en un contexto a la iglesia y a las ancianas, y que deben cumplir las ancianas, las mujeres maduras, algo con las mujeres más jóvenes. Y dice que debes enseñarles, y aquí sigo leyendo el versículo 5, dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y una de las características de una mujer es su labor en el hogar, que sea cuidadosa de su casa. Ahora necesitamos entender que el diseño de Dios está plasmado en la escritura, que el diseño de Dios es su voluntad. En la palabra tenemos la voluntad de Dios. Necesitamos entender que es el diseño de Dios que la mujer esté en casa, que la mujer esté en casa cuidando de su hogar, cuidando de sus hijos, cuidando de su marido. Ahora, yo sé que hay muchas circunstancias y diversos hogares que trabajan de diversas maneras, y ahorita vamos a charlar un poquitico acerca de eso. Pero notemos que nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, también debemos ir contrarios al mundo. Romanos capítulo 12, 1 y 2 dice que no nos amoldemos al mundo. Entonces, estas ideas feministas nos bombardean, tanto hombres como mujeres, sobre todo a las mujeres, y nos pueden llenar la cabeza, pero nosotros necesitamos renovar nuestro entendimiento a la luz de la palabra. ¿Qué dice la Biblia acerca de la mujer? ¿Qué debe hacer la mujer? La Biblia es muy clara en que la mujer debe ser cuidadosa de su casa. Entonces, no es un trabajo de segunda categoría, es un trabajo que no vas a devengar un salario, pero hay un pago inmenso. Y es el criar hijos en el temor de Dios. Es impactar las vidas de esos pequeñitos desde temprana edad, enseñándoles la palabra, así como lo hizo la mamá de Timoteo. Entonces no es un trabajo de segunda categoría, es un privilegio grande el criar hijos. Y Timoteo habla mucho de eso. Habla mucho en esa sección del capítulo 2 al final, diciendo, listo, la mujer no está como autoridad, pero hay algo que hace muy importante, y es que se salvará engendrando hijos. O sea, se librará listo, ya no soy autoridad en la iglesia, no soy autoridad en el hogar, para con mis hijos sí soy autoridad y los formo. Y una mujer forma líderes, forma a los líderes de una iglesia local. ¿Cómo los forma? En casa, enseñando a sus hijos, enseñándoles la palabra, enseñándoles el temor a Dios. Entonces la mujer tiene una gran participación. La mujer es extremadamente importante en la iglesia, en casa, porque Dios la diseñó con un papel en específico. Miremos otra inquietud. ¿Está mal si una pareja decide que los dos padres trabajen? Vamos a suponer un hogar, tiene hijos, es una familia, y tienen sus hijos pequeños, y dicen, no, pues es que tenemos que ponernos a trabajar porque pues no alcanza, y aquí en la ciudad todo es muy caro, entonces necesitamos los dos trabajar, cada uno tiene su título universitario. Entonces muchas mujeres argumentan y dicen, no, mira, es que Proverbios 31 dice que la mujer trabaja, y aquí tengo algunos apartes de algunos versículos, no los puse todos. Dice, hace telas y las vende. Dice en otro versículo, Proverbios 31, de la mujer virtuosa, y se ve que van bien sus negocios. Y entonces las mujeres argumentan, mira, es que esa mujer trabaja, emprende, sale a trabajar. Sí, digo, sí, esa mujer es muy sabia, Dios le dio mucha sabiduría, hace negocios, mira la ropa de sus hijos, no la sorprende el invierno. Y bueno, ustedes pueden meditar y estudiar todo acerca de Proverbios 31. Pero yo también tengo un par de versículos también en el mismo Proverbios 31 que hablan de algunas cosas que hace la mujer. Dice, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Démonos cuenta, de que realmente la mujer hace una labor muy tremenda, muy fuerte, hasta superior en carga y en dificultad a veces que nosotros como varones saliendo a trabajar. Y no come el pan de balde, no es gratis lo que hace la mujer, y es un gran trabajo, es una gran labor. Admiro a las mujeres que quedan en casa atendiendo a sus hijos. Pero notemos también lo que dice la Biblia acerca de esa mujer, versículo 28, que tengo aquí en la pantalla. Dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Noto que dicen, y sus hijos no dicen, ¿y dónde estabas, mamá? Y sus hijos no dicen, ¿y pero por qué no estabas conmigo cuando yo te necesitaba? No, sus hijos la llaman bienaventurada, su marido la alaba. Ahora no pretendamos que Proverbios 31 sea que la mujer lo cumpla en un mismo día, en un mismo año. Proverbios 31 son las características que una mamá le expresa a su hijo varón que debe observar en una mujer. Pero esta mujer
démonos cuenta que es imposible cumplir todas esas características en un mismo momento, en un periodo de tiempo corto. Estamos hablando de una mujer que a lo largo del tiempo se dedicó a su casa, que cuando tuvo tiempo muy seguramente hizo negocios, una mujer que sabe administrar, una mujer que también trabajaba, que hacía cosas, que vendía, que daba ración a sus criadas, que sabe cocinar, pero es una mujer que sus hijos la llaman bienaventurada, que sus hijos no dicen, ¿por qué me abandonaste cuando más te necesité? Que sus hijos no le dicen mamá a la abuelita, sino sus hijos saben que su mamá estuvo en casa, que su mamá fue la que les enseñó. Entonces, yo no me atrevo a decir aquí, ay, mira, está mal esto que están haciendo ustedes como para trabajar juntos. Ustedes deciden en su comunión con Dios. Por eso pongo aquí en la diapositiva aparte. Es una decisión en comunión con Dios. Yo veo en la palabra y nosotros consideramos con mi esposa que el papel de cada uno de nosotros es a la luz de lo que Dios dice. Y que la mujer, Dios le guía a mi esposa a que la mujer decide también quedarse en casa. ¿Por qué? Porque ha visto y ha considerado que ese es el diseño y ese es el plan de Dios. Ahora, de pronto ya sus hijos son más grandes y son ya jóvenes y dicen, bueno, ellos pueden tener ya más menos responsabilidad la mujer en casa, puede soltarlos un poquitico y puede tener un trabajo de medio tiempo. En comunión con Dios, ustedes deciden y definen. Si son hijos bebés, si son hijos pequeñitos, pues deben considerar estas cosas. Qué triste es que una mujer se pierda el desarrollo de su hijo, no estar ahí cuando caminó, no estar ahí cuando dijo su primera palabra, no estar ahí cuando necesitaban ser enseñados en la palabra, sino que fue criado por una mujer que la cuidó, una niñera, una vecina que lo cuidó y que amamantó a ese chiquitico. Entonces, esa decisión debe ser guiada y conducida por Dios sin descuidar su casa. Notemos que el versículo de Proverbios dice que considera los caminos de su casa. Una pareja debe considerar el no abandonar ni descuidar a sus hijos, pero también si el Señor les guía a la mujer a quedarse en casa, a renunciar a su trabajo formal, pues también Dios respalda esa decisión. ¿Por qué? Y pueda que eso signifique, ya no podemos vivir aquí en el Chicó, necesitamos adaptarnos porque ahora solo vamos a vivir con tu sueldo, amor. Y entonces el varón va a esforzarse, va a trabajar y la casa se va a adaptar a vivir con ese sueldo. Tal vez no tengamos las comodidades de antes, pero confío en el Señor, en ese Dios todopoderoso que suple las necesidades, que no les hará falta nada, que se podrán adaptar fácilmente a esa nueva realidad también con el salario que gana el varón. El Señor nos respalda esas decisiones, entonces que sea una decisión guiada por el Señor. Y bueno, ya para concluir, notemos, la mujer no es un ser humano de segunda categoría, fue creada a imagen y semejanza de Dios. Cumple con las mismas cualidades, dos cualidades que Dios habla en Génesis 1, 26 y 27. Pero entendemos que también son creados con un diseño diferente. El varón tiene un diseño diferente desde lo físico, desde lo mental, desde lo emocional, somos totalmente diferentes. Dios nos creó para que nos complementemos. Varón y hembra nos hizo los dos a imagen y semejanza de Dios, pero también tenemos papeles diferentes. La mujer cría hijos, la mujer cuida de su hogar, la mujer está bajo la autoridad de su marido, la mujer Dios la ha diseñado físicamente también para que cuide, amamante a sus hijos y la mujer da ese calor de madre en el hogar. Y nosotros como varones Dios nos hizo más fuertes para que trabajemos, Dios nos hizo más fuertes para que estemos laborando, Dios nos diseñó como proveedores, como protectores, como cuidadores, pero también con esa autoridad, no ganada, sino delegada por Dios. El engaño del feminismo, ¿sabes cuál es? Pretender que puedes hacer, eso para las mujeres, que puedes hacer los dos roles en casa, que puedes salir y trabajar y llegar y ser la mamá que cría a tus hijos. Pero no te dejes engañar. Creámosle a Dios, créele a Dios y confía en su plan, confía en su diseño, confía en la provisión de Dios y en el entendimiento que Él nos da a través de su palabra de cuál es el papel de la mujer dentro del hogar, dentro de su casa, junto con su esposo, junto con sus hijos. No nos dejemos engañar por el feminismo, recordemos que todas las ideas que lleguen del mundo debemos pasarlas por el filtro de la verdad, de la palabra, de la escritura. No nos amoldemos a lo que es el pensamiento de todo el mundo, sino afirmémonos y renovemos nuestra mente en pro de lo que dice la palabra, en pro de lo que dice la escritura y lo que es el diseño del plan de Dios. Dios fue quien diseñó el matrimonio, Dios fue quien diseñó los papeles. Y puedes estudiarlo en Génesis 1 y 2, cómo Dios creó al hombre, cómo Dios creó a la mujer, y tener una gran cantidad de principios bíblicos allí.
Tito, Timoteo, también hablan muchísimo de la mujer, de muchísimo del papel del hombre, y debemos es amoldarnos a lo que dice la escritura, a lo que dice la palabra, porque Dios fue quien nos creó, Dios fue quien creó la familia, ¿quién más para decirnos qué es lo que debemos hacer que Dios? Entonces ahí les dejo esta inquietud. Si ustedes tienen otras preguntas o alguna cosa que de pronto no fui claro en este video, pueden escribirlo aquí en los comentarios y estaremos haciendo un futuro video también acerca de esto. No siendo más, me despido con una oración. Padre, bueno, gracias por tu palabra, por lo que nos enseñas, porque también podemos ver y entender lo que son tus planes, tus propósitos. Pedimos tu guía y tu dirección en cada casa, en cada hogar, que podamos estar siempre atentos a tu palabra, contemplando con fe, Señor, lo que tu escritura nos dice. Señor, ayúdanos a crecer en esto, Padre, y oramos dándote a ti la gloria por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amados, hasta una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga y chao, chao.